No parece, lo que parece, pues, preguntas, acá no es correcto. Bueno, buenos días. Muy rápidamente, y retomando algo que comentó el maestro Enrique Mendieta, dentro de los estudios que hemos estado haciendo, nos interesó conocer un poquito, ver los antecedentes que tienen los alumnos, los conocimientos previos con los que llegan aquí a la UAM. Tuvimos una reunión con el rector general para solicitarle tener acceso a la información de los exámenes de admisión. Los exámenes de admisión están divididos por área y de conocimiento, y queríamos tener acceso a cómo les había ido a los estudiantes, no personalizados, sino en bloque. Bueno, el caso es que se complicó el asunto y nunca tuvimos acceso a esa información, entonces tuvimos que recurrir a hacer nuestro propio instrumento. Esto es lo que les voy a platicar, es un primer intento de hacer un pequeño diagnóstico, instrumento diagnóstico. ¿Me parece que tienes el...? ¿Puedes decir? Ok. Entonces, bueno, sabemos todos que cuando, como profesores, es común que nos comentemos entre nosotros que los alumnos, muchos alumnos llegan y que cuando llegan vienen con un manejo deficiente, particularmente hablando de matemáticas, en una serie de conceptos y procedimientos matemáticos. Y este manejo deficiente no solo afecta en las UEAs de matemáticas, sino en otras UEAs que requieren conocimientos matemáticos. Y esto afecta al desempeño de los alumnos en esas UEAs. Sin embargo, los profesores desconocen cómo viene el alumno. ¿Cómo decirlo? No sabemos cómo viene, asumimos que por haber hecho un examen de admisión y haber ingresado a la UAM, tienen el conocimiento mínimo necesario para poder estar en la UEA que estamos impartiendo. Y si estamos dando una UEA de otro trimestre más arriba, asumimos que por haber pasado e ir subiendo a través de los trimestres, cuenta con los conocimientos mínimos necesarios. Y por lo tanto, asumimos, damos por hecho o confiamos en que tengan esos conocimientos mínimos. Sin embargo, no hay una estrategia, al menos en el caso de la división, que permita a los docentes, a los profesores de la división, contar con un diagnóstico real de cómo llega el alumno a la clase de la UEA del profesor, para que el profesor pueda tomar acción si es que el alumno no llega con los conocimientos que debería de tener en ese momento, para ayudarlo mejor al alumno. Entonces, lo que hicimos fue diseñar un pequeño cuestionario, un instrumento diagnóstico con 12 preguntitas
consistentes en una serie de operaciones básicas, matemáticas. Una fue de fracciones, que implicaba ordenar un conjunto de fracciones dadas de menor a mayor, expresar un conjunto de fracciones dadas en números decimales, ubicar gráficamente en una recta un conjunto de fracciones dadas con distinto denominador, un problema con operaciones sencillas de sumas y restas de fracciones. Otro grupo de preguntas fueron con porcentajes, era obtener porcentajes de una cierta cantidad, o bien a la obtención de una cantidad a partir de un porcentaje dado. Y otro grupo fue interpretar datos de una tabla, que implicaba tabulación y graficación, e interpretar gráficas. El instrumento, un cuestionario piloto, se aplicó a dos grupos. Fue a un grupo de primer trimestre de nuevo ingreso, en el trimestre 12O. Era un grupo de 27 alumnos, y a un grupo de alumnos de sexto trimestre de la licenciatura de hidrobiología. Se calificaron los cuestionarios como normalmente se califican, para aciertos, correctos, incorrectos, se sumaron las respuestas y se sacó un promedio numérico. Además se hizo un análisis cualitativo de las mismas, tratando de empezar a hacer un análisis de cómo trató de abordar el alumno la pregunta. Eso apenas lo estamos haciendo, todavía no tenemos los instrumentos necesarios para darles resultados al respecto. Esto ahorita se los voy a pasar de manera que lo vean mejor. Este es el tipo de información que obtuvimos. Me adelanto un poco, pero les puedo decir que los alumnos de sexto trimestre, en general, sus calificaciones, llamémosle, sus respuestas correctas, obtuvieron más o menos en su cuestionario de 12 preguntas calificaciones de 8 y 9 en comparación con los alumnos de nuevo ingreso. Sin embargo, alrededor de un 50% de los alumnos de sexto trimestre obtuvieron una calificación alrededor de 6. Mientras que los alumnos de nuevo ingreso obtuvieron calificaciones máximas de 7 y 6. Aquí vale la pena aclarar una cosa. Este cuestionario se diseñó a partir de información obtenida de 3 textos de educación básica, es decir, de sexto de primaria y de primero de secundaria. Y a partir de ahí diseñamos el cuestionario. Son alumnos que ya presentaron un examen de admisión, son alumnos que ya ingresaron a la UAM, son alumnos que unos ya están en sexto trimestre y la mitad está obteniendo 6. Y los de nuevo ingreso están obteniendo 7 y 6. Podemos observar que sí algo sucede, que van avanzando y van aprendiendo o van logrando mejorar. ¿Me puedes por favor pasar el...? Sí. ¿Ya no me queda nada o me queda un minuto? Okay. Bueno, nada más como ejemplo, sí lo puedes bajar tantito, por favor, un poquito más. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos 2 grupos, tenemos el grupo de hidrobiología y tenemos el grupo de introducción
introducción a la computación, que son los de primer ingreso. Acá tenemos el análisis que hicimos. Este es el tipo de preguntas que corresponden a fracciones, el tipo de preguntas que corresponden a porcentajes. Aquí está ubicar en una recta, aquí está resolver un problema que implica sumas y restas de fracciones, y aquí está el análisis que hicimos. Por ejemplo, en este caso tenemos el 28 conversión de decimales. El 42.85% de los alumnos realizaron la conversión de decimales y llegaron a sacar las fracciones equivalentes hasta llegar a la... ¿Le puedes pasar para allá un ratito? No, hacia acá. Sí, hacia allá. Sí se puede, ¿no? Sí, y ahora te subes tantito. Hacia aquí. Eso, ahí, gracias. Entonces, por ejemplo, ahí el 28% de los alumnos es capaz de ordenar fracciones varias de menor a mayor. La forma en que lo realizan fue convirtiendo las fracciones a decimales y posteriormente ordenándolas. El 66% no ordenó ni tampoco hay evidencia de que convirtieran en decimales. 4.76% no intentaron resolver el ejercicio. Ese es el tipo de análisis que estamos haciendo, bueno, que hicimos y que estamos procesando cualitativamente y cuantitativamente. Es decir, aquí lo que me interesa destacar es algo. El alumno tiene muchas estrategias de abordar el problema. Por ejemplo, un ejercicio era unas fracciones y era ordenar de menor a mayor. Algunos lo hicieron, les pedimos que no usaran calculadora y que todos los ejercicios, toda la talacha la dejaran ahí en la hoja escrita. Algunos pasaron de fracción a decimal para ver más claramente, o sea, tienen la necesidad de pasar a decimal y ordenaron después ya las fracciones. Otros no hicieron eso, no hay evidencia de que hayan hecho eso, y simplemente con ver la fracción se dieron cuenta de la relación de que el número mayor estaba arriba o estaba abajo el denominador y entonces las acomodaron. Y otros simplemente no supieron qué hacer. En el caso, por ejemplo, de la conversión de fracciones Profesor, ¿ya se terminó? Bueno, ok. Gracias. Perdón. Sí, está bien.